Ah, a veces me olvido grabar, ¿no? A ver, chicos, si ustedes me hacen recordar, profe, no te olvides la grabación, ¿no? Cuando nosotros hablamos acerca del origen del Inca como tal, te expliqué que hay dos formas de explicarlo, ¿sí o no? La forma mítica, mágica, fantástica, ¿cierto? Y tú sabes por qué, ¿sí o no? Tú sabes que esa era una explicación ¿para qué? Para poder distinguirse de los demás. Porque obviamente, ¿no? Si yo digo que soy un ordinario y solamente fui escogido, no voy a tener tanta, ¿no?, importancia, porque puede venir otro y me puede decir lo mismo, ¿sí o no? Entonces, es necesario la distinción, no solamente en el Tahuantinsuyo, sino que también en todo, en toda la historia te das cuenta de que prácticamente la sociedad siempre ha tenido esas distinciones, ¿no? ¿Quiénes son, en este caso, los escogidos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y de alguna manera el Inca también buscaba eso. Pero tú sabes pues que hay dos explicaciones. La forma mítica, ¿no?, de los hermanos Sayas, ¿no?, la leyenda de Manco Cápac, ¿no?, y cómo se comenzaron a expandir, ¿cierto? Bueno, pero tú sabes, ya tú entiendes por qué es que eso es una explicación. Pero también entiendes que la explicación más lógica es que el Inca en sí ha estado huyendo de una guerra, ¿no? Y es por eso que al final va a llegar hasta el Cusco y ahí va a formar su fortaleza. Bueno, esa es una explicación un poquito más razonable, más lógica. Yo les recomiendo de que no te pongas a decidir Profesor, una. Dime, Hani. yo he entendido con la sociedad del Tahuantinsuyo por un video. ¿Cómo? Yo he entendido la sociedad del Tahuantinsuyo por un video. ¿Ya lo has entendido? Sí, Genial, entonces, Janicita. Entonces, si ya lo tienes claro, de repente solamente un repasito, ¿no? Si ya lo tenemos claro, genial, un repasito nomás. Muy bien, chicos, vamos a empezar entonces. El día de hoy vamos a hablar acerca de la sociedad. Mira, antes de que nosotros empecemos a hablar de esto, te quiero decir algo. Tú sabes que lastimosamente el profesor Yair no te va a acompañar toda la vida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque imaginemos ya en la primaria ya el profesor Yair está contigo a tu lado y en la secundaria la gran mayoría, cada uno se va a ir a diferentes colegios y el profesor Yair, por más que quiera, no va a poder estar en todos, ¿cierto? Lastimosamente vas a tener que tener nuevos profesores. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Te voy a decir cómo es que van a trabajar esos profesores para que no te sorprendan. La gran mayoría de profesores de historia, ¿sabes cómo dividen cualquier etapa de la sociedad? La dividen en aspectos. ¿Cómo? Por ejemplo, estamos hablando del Tahuantinsuyo, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Qué aspectos vemos del Tahuantinsuyo? Aspecto social. Cuando hablamos del aspecto social, ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando del aspecto social, ¿de qué de hablamos? cómo vivía. En pocas palabras, el aspecto social se habla acerca de la sociedad. ¿Fácil? ¿Estamos entendiendo? Sí, Facilito, ¿sí o no? Aspecto social tiene que ver con la sociedad, con la gente, con el pueblo. ¿Listo? Segundo aspecto, económico. El aspecto económico, ¿de qué crees que esté hablando? con economía. Economía, ya, pero ¿alguna idea de economía? ¿Te parece si cuando hablamos del aspecto económico hablamos de los ingresos y egresos? O sea, ingresos y gastos. ¿Está bien? Eso es economía. El dinero que ingresa y los gastos que vas a hacer. En pocas palabras se resume en eso, ¿sí o no? Economía, ingresos y los gastos. ¿Estamos entendiendo? Fácil, ¿no? Facilito. Si yo te digo el aspecto, a ver, uno fácil, educativo, ¿de qué crees que estoy hablando? ¿De educación? De la Ujú. educación, que cómo se educaban, si todos recibían la misma educación, etcétera, etcétera. Si hablamos del aspecto, a ver, religioso, ¿de qué crees que hablé? ¿Religión? De la religión, las formas de creencias, ¿no? Las formas en las que creían, cómo se comportaban según su cultura. Mira, aspecto político. Aquí yo creo que el político es el único que te va a generar conflictos.
¿De qué crees que se hable cuando hablamos de ¿Inca? del aspecto político? ¿Qué idea se te viene con la idea política? Policía. No La tiene nada policía. que ver la policía. Los rateros. Nada que ver con delincuencia. Político. Político. De que ser un niño. ¿Qué idea se te viene con la idea de político? Presidente. ¿Cómo, Personas Miguelito? que gobiernan. Ya tiene que ver con gobierno, muy bien. Tiene que ver con gobierno, muy bien. Cuando hablamos de gobierno, no estamos hablando... Dime, dime. El presidente. Presidentes, ¿no? Pero no, en toda la historia del mundo no siempre ha habido presidentes, ¿sí o no? Entonces, ¿de qué El estamos alcalde. hablando del aspecto político? La respuesta más lógica es la que nos está dando Hani. Tiene que ver con lo que es, mira, en pocas palabras, cuando yo te digo del aspecto político, ¿sabes de qué tiene que ver? Gobierno, ¿cierto? Pero ¿para qué sirve el gobierno? ¿Qué te da el gobierno? Mira, poder. Cuando nosotros hablemos del aspecto político, tienes que recordar poder. Por ejemplo, ¿no? Si yo te digo el aspecto político en el Tahuantinsuyo, ¿qué idea se te viene a la mente? ¿Cómo se organizaban, sí o no? ¿Quién tenía más poder y quién tenía menos poder? ¿Sí o no? Eso es lo que quiero que tú me recuerdes. ¿Puedes recordar estas características? Lo único, como te digo, si te das cuenta, aspecto social, facilito. Económico, facilito. Educativo, religioso, facilito. Pero el aspecto político es el único que te va a generar de repente un poquito de, ¿no? Trabajo. Pero no es imposible. Recuerda que el aspecto político tiene que ver con el poder. Si hablamos del aspecto político del Tahuantinsuyo, ¿con qué nos estamos refiriendo? A las formas en las que cada grupo tenía diferentes poderes. Si yo te hablo del Tahuantinsuyo, ¿quién era la máxima autoridad cuando estamos hablando del aspecto político? ¿Quién sería? Los incas. Los incas. Muy bien. Y eso es lo que el día de hoy vamos a intentar hablar. El día de hoy no vamos a hablar del aspecto político. ¿De qué vamos a hablar, Janicita? ¿De qué aspecto crees que el día de hoy hablemos, Janicita? De la sociedad del Tahuantinsuyo. La sociedad del Tahuantinsuyo. Esto, acuérdate, porque la gran mayoría de los profesores te van a hacer estas características para cualquier estudio, para hablarte del virreinato, para hablarte del Tahuantinsuyo, para hablarte de la república, cualquier cosa, lo dividen de esta manera. ¿De acuerdo? No te olvides de esto, ¿sí? Listo, mira, nos centramos entonces en el tema del día de hoy. Antes de esto, chicos, les voy a decir algo. Aquellos que son tardones. Les pongo lo siguiente. El profesor Yair no es profesor, es un doctor. El doctor Yair tenía una operación a las 8 de la mañana. El paciente estaba muy grave, pero llegó tarde, llegó a las 8:10. ¿Demuestro ser un buen profesional? ¿Eso será bueno? Puse en juego la vida de alguien por mi responsabilidad. ¿Te das cuenta? De ahora en adelante yo voy a ser muy, muy, muy espeso con lo que es tu responsabilidad. ¿De acuerdo? Porque yo sé que tú vas a ser un gran profesional, pero lastimosamente no lo vas a poder ser si no tienes esto que es lo básico. No vale de nada que tú sepas muchas cosas, que seas un gran profesional cuando eres irresponsable. ¿De qué vale? No vale de nada, chicos. Así que por favor, me van a disculpar, pero a partir de ahora para adelante, para mí la responsabilidad va a jugar un papel importantísimo. Y creo que ya te expliqué con el ejemplo del doctor, ¿cierto? Es muy importante que ustedes sean responsables. Y ahora, ¿qué significa responsabilidad? Para empezar con el tema. Significa que no solamente tiene que ver con tus ingresos a las clases, tiene que ver con el envío de tu tarea. Tú sabes que máximo hasta cuándo tienes que enviar. Si hoy día hacemos Sociedad del Tahuantinsuyo, máximo hasta el día de mañana deberías enviar esta tarea. Y la forma en la que envías tu tarea. Algunos me envían cualquier cosa. Aún no tienen orden, no tienen limpieza. ¿Eso demuestra que tú vas a ser un gran profesional?
Entonces, chicos, ustedes desde ya deben tener en tu mente, debe estar la idea de que podrá pasar cualquier cosa en tu casa, no importa. En tu mente debe estar, yo voy a ser un profesional. Y como tú vas a ser un profesional, sea lo que sea, no importa, lo importante es tu responsabilidad. Así que de ahora en adelante quiero que tengas mucha consideración con esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? No quiero sorpresas, por favor. No quiero ver que nuevamente se me tarden al ingresar. No quiero que no me envíen las tareas. Por favor, sean responsables, porque es muy importante ello. ¿De acuerdo? Muy bien. Empezamos entonces la clase el día de hoy con un videito. ¿Les parece? Un videito de recordando. ¿Listo? Fueron llamados el pueblo del sol, y se dice que su imperio fue el más grande del Nuevo Mundo. En una canción de Lelutier, los incas hablaban de sí mismos. Somos los incas, un pueblo incansable. Nuestras riquezas son incalculables. Abominamos de incautos e incapaces, pero nuestras canciones son todas incantables. Pero realmente, ¿quiénes fueron los incas? Cuando se encontraron con los españoles, a pesar de ser una civilización joven que inició su expansión en 1438, el imperio tenía 12 millones de habitantes y cubría casi 2 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo territorios de lo que ahora son Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. No tenían el concepto de imperio y le llamaban a su estado Tahuantinsuyo, las 4 regiones. La capital era Cusco y su gobernante era llamado el Inca, a quien se consideraba descendiente directo de Inti, dios del sol. La leyenda cuenta que el sol mismo mandó a su hijo Sapa Inca y a su esposa a fundar Cusco. Eran un pueblo muy organizado. Del Inca dependían los sacerdotes y los gobernantes de cada región. Había una clase noble y la mayor parte del pueblo estaba formada por grupos de familias llamados Ayllu, que tenían bajo su custodia extensiones de tierra y oficios especializados. Se sabe que los productos del trabajo se entregaban al gobierno, quien después los repartía a todo el pueblo. Por eso, aunque los nobles vivían con más lujos, en el imperio no existía el comercio, ni el dinero, ni el desempleo. Cuando un joven llegaba a la edad adulta, debía servir en el ejército. Así se creó un ejército formidable. La organización social era tan buena que lograron convencer de forma pacífica a varios reinos vecinos de unirse al imperio a cambio de enseñarles cómo aplicar el sistema en sus territorios. Y a quienes no convencían, bueno, para eso estaba su ejército. Los incas practicaban el cultivo por terrazas de papa, maíz y calabaza, la crianza de alpacas y llamas, como la antorcha humana de los Cuatro Fantásticos. ¡Llamas a mí! Ah, no, ¿verdad? Y aunque no trabajaban ni el acero ni el hierro, eran expertos en los textiles que usaban para tejer ropa, armaduras, barcas y cuentas. El oro lo usaban para adornar sus templos y realizar maravillosas artesanías. Lástima que los españoles fundieran muchos de estos trabajos para hacer monedas. Para los incas, la muerte no era más que un pasaje a la siguiente vida, en la que todos aquellos que se adhirieran al código moral inca, no robes, no mientas y no seas flojo, llegarían a vivir en un paraíso bajo el calor del sol. Conservaban las momias de sus gobernantes fallecidos y sus sucesores les tenían gran respeto y hasta les pedían consejo. Practicaban la modificación corporal. Era común colgarse objetos en los lóbulos de las orejas haciendo llegar estos hasta los hombros. Por eso, los españoles en un principio les llamaron orejones. Además, sujetaban el cráneo de los niños para lograr que se les alargara. Aparentemente no tenían escritura, por lo que todo su conocimiento era transmitido por tradición oral. Lo que sí tenían era quipús, un complejo sistema de cuerdas anudadas con las que llevaban cuentas y registros. También puede ser que sirviera para contar historias, pero nadie sabe con certeza cómo. Lo cierto es que los mensajeros llamados chasqui las llevaban como se llevan cartas. Los incas eran increíbles constructores. Hicieron excelentes caminos para unir su imperio, como el Camino Real, que unía las ciudades de Cusco con Quito. Como había constantes terremotos, sus edificios estaban hechos por piedras labradas que encajaban perfectamente, por lo que no puedes meter un cuchillo entre dos.
Otra ciudad importante fue Machu Picchu, tan aislada que no se descubrió sino hasta principios de 1900. Se cree que era donde el Inca se iba de vacaciones. Cuando el conquistador Francisco Pizarro se topó con este maravilloso pueblo por 1526, fue a pedirle permiso a la reina para conquistarlo. Y vive pompa y boato como non bien cortes nuestras, sacerdotes, oficiantes, nobles jefes, consejeros. Y vide 3000 guerreros que de poder daban muestra, esclavos y servidores, y como 10.000 extras. De regreso, en 1532, se encontró con un pueblo dividido por la guerra civil entre los sucesores del Inca, los hermanos Huáscar y Atahualpa, aliándose con los pueblos conquistados, y gracias a la viruela, la Tierra del Oro cayó bajo el dominio de Pizarro. Además de su arquitectura, los incas nos dejaron en su idioma, el quechua, palabras que usamos hasta ahora, como lancha, choclo, cancha, carpa, papa y puma. Su historia está llena de caudillos, como el último gobernante inca, Túpac Amaru, de quien tomó su nombre un revolucionario peruano que a su vez inspiró el nombre del célebre rapero Tupac Shakur. Curiosamente, si te gustó la canción de Lelutier, conoce más de sus divertidas creaciones en su canal de YouTube. Muy bien, una introducción. Vamos a enfocarnos ahora con la sociedad del Tahuantinsuyo. Mira, la sociedad del Tahuantinsuyo se dividía de esta manera, ¿de acuerdo? En 4 clases. ¿Listo? Recuerda, la sociedad del Tahuantinsuyo va a ser una sociedad clasista. ¿Qué significa eso, profesor? Que está dividida en clases sociales, ¿de acuerdo? No quiero que te olvides eso. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos a poder distinguir, profesor, cuáles son cada clase social? Observa, por favor, no te distraigas, porque te distraes, perdemos, ¿ah? Esto es algo que a los chicos, a los más antiguos, ¿no? De repente ya lo recordarán, porque es algo que hicimos. Y si no, lo volvemos a recordar. Profe, ¿cuáles son las clases sociales? Mira, la primera, la realeza. Cuando hablamos de la realeza, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo, obviamente, a aquellos que tienen el poder. En este caso, ¿quién es la máxima autoridad del Tahuantinsuyo? Va a ser el Inca, ¿cierto? Muy bien, pero aparte del Inca, tú sabes que el Inca tiene a su hermana, ¿cierto? Y su hermana, ¿quién era la hermana del Inca para el Inca? ¿Qué significaba la hermana del Inca para el Inca? ¿Recuerdan? La esposa, claro que sí. Es la esposa principal. Dime, Janicita. Iba a decir la esposa. Ah, ok. Muy bien. El Inca sí, claro. Recuerda que la hermana del Inca era la esposa, pero era la esposa oficial. No era la única. El Inca tenía muchas mujeres. Y no era porque era un mujeriego, no es porque sea un mujeriego, no es por eso. Recuerda que en aquel entonces habían muchos pueblos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El Inca, para poder vivir en paz y armonía con esos pueblos, ¿qué hacía? Agarraba yo como Inca que iba, ya dime, tú, tu pueblo, ¿cierto? Ya, listo. Yo me voy a casar con la hija, ¿no? De la sacerdotisa, imaginemos, ¿no? De la más importante. Cuando yo me caso con esa hija, ahora tenemos una unión de sangre. Esa unión va a ser más fuerte que una unión de palabra. ¿Te das cuenta? Por eso es que el Inca tenía muchas mujeres, porque a través del matrimonio él hacía una alianza más duradera y con más confianza. ¿Te das cuenta? No es que le gustaba tener muchas mujeres, es que también a través del matrimonio podía generarse más alianzas. Y eso es algo que Francisco Pizarro también va a hacer, ¿ah? Porque cuando llega Francisco Pizarro también va a tener muchas mujeres y esas mujeres van a ser los que lo van a defender a Francisco Pizarro de Manco Inca. Ya por eso más adelante te voy a explicar. Pero mira entonces, tú ya sabes que en la realeza, ¿quiénes van a estar? Obviamente el Inca como la máxima autoridad, pero abajo de ellos, ¿quiénes van a estar? La Coya, que es la esposa del Inca, tú sabes que es la hermana, ¿no? Recuerda que cuando hablamos de la realeza, en pocas palabras, ¿sabes qué quiero que te acuerdes? Son todos aquellos que comparten sangre con el Inca. ¿De acuerdo? ¿Puedes recordar eso? Con esa lógica podemos recordar de que la hermana del Inca comparte sangre con el Inca.
Obviamente que sí, ¿sí o no? ¿Los hijos que pueda tener el Inca comparten sangre con el Inca? Obviamente que sí. Entonces, en la realeza, ¿a quiénes vamos a encontrar? Vamos a encontrar al Inca y a aquellos que comparten sangre con él. ¿Están entendiendo eso? ¿Listo? Facilito, profesor. Profe, ¿y en la nobleza? Mira, en la nobleza vamos a encontrar dos tipos de nobleza, ¿de acuerdo? La nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. ¿Qué significa, profe, uno y el otro? Recuerda, yo te dije, ¿sí o no? El Inca tenía muchas mujeres, ¿cierto? No todas eran las esposas principales, solamente una era la principal. Las demás eran las secundarias. Pero el Inca también tenía hijos con ellas. Pero esos hijos no podían ser parte de la realeza. ¿Por qué? Porque son hijos secundarios. Si todos los hijos que tiene el Inca van a su casa a recibir prácticamente lo mismo, va a haber conflictos, ¿sí o no? Porque se pueden pelear por quién va a ser el heredero del Inca, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Aquellos hijos, ¿no?, que habían de alguna manera tenido el Inca, iban a ser parte de la nobleza. No es que iban a estar abandonados, iban a ser parte de la nobleza, iban a ser nobles, ¿de acuerdo? Entonces, la nobleza de sangre tiene que ver con los lazos sanguíneos que tiene el Inca, pero son los lazos sanguíneos que no van a ser importantes, como por ejemplo, los hijos que pueda tener el Inca con las demás mujeres del pueblo, ¿de acuerdo? Esos hijos van a ser nobles, pero no realeza, ¿de acuerdo? ¿Eso pueden recordarlo? Lógico, ¿cierto? Muy lógico. Profe, ¿y la nobleza de privilegio? Mira, la nobleza del privilegio consistía en lo siguiente. Tú sabes que el Inca era solamente el encargado de gobernar, ¿sí o no? Pero ¿quién se encargaba de hacer funcionar todo el virreinato? Oh, perdón, virreinato, ya me estoy pasando al virreinato. ¿Quién se encargaba de hacer funcionar el Tahuantinsuyo? No era el Inca. El Inca solamente gobernaba, daba órdenes. ¿Quién se encargaba de gobernar? Eran los curacas. Claro que sí. Recuerda que los curacas eran como, en la actualidad, imaginemos, los alcaldes. Tú sabes que cada alcalde, ¿no?, ve por su distrito, ¿sí o no? Ya, los curacas, cada curaca veía por su ayllu. Recuerda que el ayllu va a ser un conjunto de familias, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera se estaba organizando el Tahuantinsuyo. Habían muchos curacas. ¿Qué pasaba? El curaca tenía la obligación de administrar, no sé, de guiar, de garantizar cualquier tipo de actividad. Pero lo más importante, el curaca administraba. ¿Qué significa administrar? Significa que él daba las órdenes, cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo enviar los tributos al Inca, cuándo llevar tributos al ayllu. O sea, todo eso se encargaba el curaca. Profe, ¿por qué me dices eso si estamos en nobleza de privilegio? Te explico. Como aquel curaca que de alguna manera hacía su trabajo de manera excelente, porque recuerda que curacas no todos hacían bien su trabajo, pero aquellos que hacían un trabajo excelente van a ser recompensados siendo parte de la nobleza. Por eso se le llama nobleza de privilegio, porque se lo han ganado. ¿Entiendes? No solamente el curaca. ¿Sabes quiénes más también entran en la nobleza del privilegio? Los soldados, los militares. Tú sabes que militares hay bastantes, ¿sí o no? Pero ¿qué tal si hay un militar que tiene una gran habilidad en el arte de la guerra? Obviamente ese militar va a ser recompensado y va a ser parte de la nobleza de privilegio. O sea, lo mejor de lo mejor está en la nobleza de privilegio. Sean militares, sean administradores, sean lo que sea. ¿Me están entendiendo, futuros chicos? Facilito, ¿sí o no? Y profe, y abajo, el pueblo, ¿quiénes son considerados parte del pueblo? Aquí tenemos a tres: los Gatunruna, los Mitmacuna, o también Mitimaes, se le llama Mitmacuna o Mitimaes, y los Yanaconas. También podríamos incluir a los Piñas. Ahora, en el pueblo, ¿a quiénes vamos a encontrar en el pueblo? Vamos a encontrar gente común y corriente, que no tiene nada que ver, solamente existe. Vamos a encontrar también a extranjeros, claro. Aquellos, por ejemplo, extranjeros que vienen a ser parte del Tahuantinsuyo también van a ser parte del pueblo. No tienen ningún privilegio ni nada, solamente es uno más del montón.
¿Quiénes más van a ser parte del ¿Los pueblo? indios? La gran mayoría de la gente, claro, la gran mayoría indígenas. Sí, muy cierto, Jani. Pero ¿sabes quiénes más también van a ser parte del pueblo? Los Lo- españoles. los españoles no, los españoles ni llegan todavía. Los que también van a ser parte del pueblo van a ser, recuerda, el Inca tenía dos formas de expandir su territorio, ¿sí o no? O por las buenas o por las malas. Si es por por las buenas, ya, por compás y amor, yo te comparto, tú me compartes, estamos bien, pero yo te gobierno, no te olvides, ¿eh? Paz. Y si no quieres aceptar la paz, por la guerra, ¿sí o no? Y tú sabes que en la guerra siempre hay ganadores y perdedores, ¿sí o no? Los ganadores en una guerra ganan ¿O todo. rendidores? Claro, también, o rendidores, ¿no? Recuerda, si hay una guerra, aquellos que ganan la guerra los van a ganar todo. Y los que pierden la guerra van a perderlo todo. Entre ellos, su libertad. ¿Podríamos decir que en el Tahuantinsuyo había esclavitud? Posiblemente que sí, porque recuerda que el Inca también sometía a pueblos a través de la fuerza. Y al ser sometidos estos pueblos, ¿tú crees que ellos van a trabajar por amor al Inca? ¿Tú crees que los pueblos, imagínate los chancas, ¿tú crees que los chancas van a trabajar con amor, con respeto hacia el Inca? Obviamente que no, ¿sí o no? Porque les tiene cólera. Por eso a ellos se les va a obligar a trabajar. ¿Me estás entendiendo, futuro del Perú? Hasta el momento estamos entendiendo facilito, ¿sí o no? Esta es la organización social del Tahuantinsuyo. Si te das cuenta, está dividido en clases sociales. ¿Cuáles son? La realeza, la nobleza y el pueblo. No le hagas caso a tu presidente que dijo que las clases sociales recién vinieron con España. Mentira. Te estoy demostrando que las clases sociales existieron en toda nuestra historia. Españoles vinieron y hicieron otra cosa, pero las clases sociales siempre han existido. La distinción entre la gente siempre ha existido. No es que haya aparecido con los españoles. ¿De acuerdo? No le hagas caso al presi. Déjalo nomás gobernar. Él no, enseñarle lo suyo, creo. Observa aquí. Acá tenemos, ¿no? Lo que te digo. Las clases sociales. ¿Listo? Bueno, esto no es necesario que te lo explique, pero vamos a hacer una breve explicación. ¿De acuerdo? Tú ya sabes que ahí están. A ver. Bueno, esa es organización económica. Tú sabes que esa es la forma en la que se dividió las clases sociales, la forma en la que se organizaron económicamente. Bueno, todo lo que de alguna manera se va a conseguir, ¿no? Las leyes que tenían, ¿no? La de la Masuya, Maqueya, Mayuya, ¿no? Interesante, ¿no? Una forma de trabajar para ellos, ¿no? ¿Qué más? Uy, no me digas que se lagió. Se lagió, chicos. A ver un ratito. Muy bien, mientras que estoy esperando que se arregle el PowerPoint, ¿alguna preguntita, chicos? Los escucho, con confianza. ¿Alguna preguntita? Profesor, Dime, Janicita. Te escucho, Jani. algunos pueblos se peleaban por las esposas. Por las esposas. Oye, qué buena pregunta, Jani. Claro, podríamos decir que este tema del matrimonio como tal, en la sociedad del Tahuantinsuyo se quería ver siempre de una manera pacífica, porque era una especie de alianza. Pero claro, ¿no? Habían momentos donde las esposas de repente tenían intenciones de tener otro tipo de matrimonios, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que pasaba? Lo que pasaba es lo siguiente, imagínate que en tu familia tú eres una gran sacerdotisa, ¿no? Una curaca, tú eres una curaca femenina de tu pueblo, ¿de acuerdo? Y tú tienes tus hijas. A tus hijas, obviamente tú las vas a educar y le vas a hacer saber que ellas no se pueden meter con cualquier chiruzo, pues, de la gente, ¿sí o no? Todos son pueblo, ellos son superiores, ¿cierto? No se van a meter, pues, con cualquier chirucito que ve por ahí, ¿sí o no? Esas mujeres, tus hijas, ¿no? Saben que se deben casar no con cualquier persona. Saben que son importantes y se deben casar con alguien importante.
En este caso, la gran mayoría de mujeres aceptaban su destino, por así decirlo, porque ellas consideraban de que eso era algo necesario. Pero claro, ¿no? Había momentos donde, imaginemos, pues, ¿no? Habían conflictos con las mujeres, sí, habían conflictos, ¿no? Pero no era común, no era común. Porque la gran mayoría de las mujeres aceptaba eso. Habían sido educadas para ello. ¿De acuerdo? Y aunque no lo creas, el tema de que el padre o la madre escogía el matrimonio para los hijos, eso fue algo muy común en el pasado, ¿ah? Las mujeres o los hijos no escogían a su pareja. Los que escogían ese matrimonio eran los padres. Era como, imagínate, Eduardo, los papás de Eduardo agarraban y hablaban, no sé, con la mamá de Petronila, imaginemos, ¿no? Una chica guapa, inteligente, ¿no? Petronila. Se ponían de acuerdo, ¿no? Ya ustedes se casan, se van a casar y se casaban. Y aunque no lo creas, esos matrimonios duraban más que los matrimonios que hoy en día existen. Hoy en día, ¿cuánto dura un matrimonio? Un año, algunos meses nomás. Los matrimonios del pasado, ¿cuánto duraban? O Toda la vida. semanas, profesor, A o veces semanas, semanas. ¿no? A veces semanas. Es Pero muy triste, es muy triste que en el el pasado, matrimonio termine durante unas semanas. en el pasado, cuando los padres escogían a las parejas de los hijos, había mucho mejores resultados que en la actualidad, ¿te imaginas? Pero bueno, es lo que pasaba. Profesor, Dime, Janicita. algunas, las hijas de los padres que son de la nobleza, a veces los padres se escogen con quién se van a casar y algunos no están de acuerdo con quién se van a casar y su hija quiere casarse con esa tribu. A ver, si escuché más o menos, porque creo que Janicita tiene problemas con el internet. La hija, en pocas palabras, quiere casarse con alguien que ella quiere decidir, me estás diciendo. Ella quiere decidir Sí. con quién casarse. Pero su padre y su madre no lo aceptan. Claro, es que recuerda, en aquel entonces los padres decidían. Que tú quieras algo, bien, chévere, lo quieres, pero eso no va a suceder. Pues. ¿Por qué? Porque ellos habían sido educados para algo. Ellos no eran cualquier tipo de hijos. En ese caso, lastimosamente, tenían privilegios, sí, pero tenían que sacrificar algunas cosas, entre ellas su libertad para decidir. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Es como el Inca, ¿no? El Inca era la máxima autoridad, sí. Tenía mucho poder, sí. Pero esa no significaba que iba a ir a pueblo tras pueblo y matar a quien quería y no iba a pasar nada. No. Él también tenía ciertas libertades que no podía, en este caso, ¿no? Romper. ¿Se dan cuenta? Significa, ¿tiene privilegios? Sí. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo, no? En este caso, sería mejor ser pueblo, ¿sí o no? Porque tú te casas con quien querías. El problema de ser pueblo es que tenías que trabajar grandes cantidades de horas y lastimosamente no tenías mucha libertad. En fin, ¿les parece si vamos desarrollando la ficha? ¿Listo? La pirámide social, ya. ¿Cómo podríamos dividir a la clase social del Tahuantinsuyo en esta pirámide social? ¿Qué dices tú? ¿Quién está arriba? El Inca. El Inca, ¿no? Ya entonces aquí pongo al Inca. ¿Y el Inca a qué clase social representa? Realeza. A la realeza, muy bien. Abajo del Inca, ¿quiénes están? La esposa del Inca. La esposa del Inca, el hijo del Inca, ¿no? No, pero la esposa y el hijo del Inca están en la realeza. Abajo. ¿Quiénes se encuentran abajo del Inca? Empieza con la letra N. La nobleza. La nobleza. De Y la- recuerda que había tanto nobleza, aquí lo voy a poner, nobleza, De privilegio. privilegio, y no solamente nobleza y privilegio, sino la nobleza de
Nobleza de sangre. De sangre. Las dos tipos de nobleza, ¿no? Aquellos que son lo máximo en lo que hacen o aquellos que de alguna manera comparten lazos sanguíneos con el Inca. ¿Estamos entendiendo? Listo. Y abajo de la nobleza, ¿quiénes encontramos? El pueblo. El Tunruna, pueblo. Los Hatunrunas. Cuna y Yanaconas. Los Hatunrunas, los Yanaconas, los Mitimaes, los Mitmacunas, los Piñas, etc. ¿De acuerdo? Los Piñas son los que son considerados los esclavos del Inca, ¿no? ¿Por qué? Porque son prisioneros de guerra. Aquí en su característica, pueblo común, ¿no? Pueblo o gente común, ¿no? Gente común. Ahí está, pueblo. Entonces, mira, así se dividía bueno, estas eran las clases sociales del Tahuantinsuyo. ¿De acuerdo? Terminen de copiar, por favor. Chicos, un minuto. Tómenle una foto, que se acaba el Zoom. Tómenle una foto. Yo ya lo copié. ¿Listo? Tómenle una fotito. Si ya terminaron, genial. Si no, le toman una fotito y lo continúan después, ¿de acuerdo? Si se corta el Zoom, ingresamos al mismo link. Al volver, vamos a avanzar de una vez con lo de abajo, ¿ah? Ya saben, si se corta el Zoom, ingresamos al mismo link. No se demoren, por favor. Profesor, Dime, Víctor. ya terminé. Perfecto. A terminar, profesor. Listo, muy bien.